Y Trump también adoptó esa actitud, aprovechando esto y amenazando con aquello. Ese es el enfoque equivocado. Este enfoque lleva a Estados Unidos al aislamiento y al caos. Bueno, no diría destrucción, pero sí un debilitamiento de su posición mundial. Y eso es completamente culpa suya. Nadie se lo está haciendo, se lo están haciendo ellos mismos. Los iraníes acogerían con agrado la destrucción total de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio. Pero en secreto, en el fondo, a los rusos también les encantaría. Quiero decir, sin duda lo acogerían con agrado si se retiraran las bases militares estadounidenses de Oriente Medio. Ahora bien, lo que lo hace aún más complicado es que los rusos también mantienen buenas relaciones con Israel, aunque no sean estratégicas. Rusia y China no permitirán que Irán sea derrotado y fragmentado, sencillamente porque saben perfectamente que si eso ocurriera, entonces el señor Trump vendría un día y diría, voy a ser el zar de Rusia y el emperador de China. Quiero decir, sería de esperar, ya quiere ser el papa, el ayatolá y lo que haga falta. Bienvenidos a World Affairs in Context, a todos. Hoy estoy encantado de dar la bienvenida de nuevo a nuestro buen amigo, el Dr. Vladimir Brovkin. Vlad fue profesor en Harvard y es autor de muchos libros sobre política e historia. Dejaré los enlaces a esos libros en la descripción más abajo. Vlad también dirige un canal de YouTube realmente excelente, Contemporary Issues in Politics with Dr. Brovkin. Debo decir que veo sus vídeos con regularidad. Cada vez que aparece uno nuevo, siempre hago clic en él. Así que por favor seguidle y echad un vistazo a su canal también. Vlad, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer volver a verte. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán hace casi un mes, Rusia se ha mantenido muy contenida en sus comentarios oficiales sobre la guerra de elección de Trump. Eso tiene sentido, por supuesto, dado que la guerra por poderes contra Rusia a través de Ucrania sigue en curso. Las conversaciones de paz no han sido realmente fructíferas para poner fin al conflicto. Pero de algo podemos estar seguros. Moscú está sin duda observando las acciones agresivas y bastante impredecibles de Trump hacia aliados y adversarios, y no solo observándolas, sino también utilizándolas para establecer sus propias expectativas y aprender de ellas. ¿Cuál puede ser el principal mensaje que Trump envió a Moscú al atacar a Irán, no una, sino dos veces, durante negociaciones oficiales de alto nivel? Sí, mi impresión es que no tenía intención de enviar ningún mensaje. De hecho, ni siquiera pensó en Putin cuando él y Netanyahu iniciaron esta aventura. Putin, Rusia y Ucrania no estaban en su agenda. Eso es lo que hay que entender. Esta acción no tenía nada que ver con eso. Se suponía que sería algo rápido y que serviría de lección para Putin, para mostrarle que Trump es el emperador del mundo. En el esquema general de las cosas, si hay algún mensaje de Trump para Putin en todo lo que hace, esto es mío, esto es mío, esto es mío, y tú eres el siguiente. Es decir, uno podría imaginar que Venezuela, su petróleo, se suponía que sería suyo, o los recursos de China que ahora pasarían a ser suyos, Venezuela, Groenlandia, el Golfo de México, el Golfo de América, todo. Y en ese esquema de las cosas, Irán era realmente el siguiente en términos de petróleo. Todo debe entenderse como este intento de Estados Unidos de consolidarse como energía a nivel mundial. En previsión, por supuesto, como un paso en su competencia con China. Porque lo que los estadounidenses realmente no entienden, muchas veces, es que China es un gigante, un verdadero gigante, y no les gusta que se lo recuerden. Cuando se observan los datos económicos de China,
producción real, deuda real, beneficios reales. Se ve que China obtuvo $1 billón en beneficios, mientras que Estados Unidos contrajo $1 billón en deuda solo para 2025. Así que, desde ese punto de vista, Irán se suponía que sería una elección rápida para Estados en términos de control energético, tanto de los estados del Golfo como del propio Irán. Pero no funcionó. Y entonces, ya sabes, deberíamos pensar, ¿qué efecto tiene todo esto en Rusia? Creo que la consecuencia más importante, y creo que ya lo mencioné, es un choque psicológico dentro de la propia Rusia. Y creo que también para Putin. Putin sigue siendo una especie de diplomático a la antigua. Le gusta hacerse amigo de todo el mundo, luego negociar y llegar a algún tipo de acuerdo. Y cumple su palabra. Es realmente de la vieja escuela, muy astuto y sin duda uno de los políticos más brillantes del mundo. Pero al menos él no esperaba ese tipo de crueldad, ese tipo de acción inesperada, propia de un gángster. Y no son mis palabras, esto se dijo en el Parlamento británico, que Trump actúa como un gángster. En el Parlamento británico, increíble. Así que el impacto para el público ruso y para la élite o los formadores de opinión rusos fue absoluto. Y entonces algunos de ellos decían, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo? Pero ese no es el estilo de Putin. Matemos a Zelensky, bombardeemos sin piedad Kiev. No, así no es como actúa Putin. Pero a un nivel más serio creo, bueno, no lo sé, esta es mi impresión y mi interpretación, que Putin ya no puede confiar. No confía en Trump, porque ¿cómo puedes confiar en alguien que bombardea a otro en plena negociación? ¿Qué garantía hay de que cualquier cosa que se firme, ya sabes, 2 días después, no diga simplemente yo no firmé nada? Ya sabes, eso es una broma. No hicimos nada. Así que eso devalúa cualquier proceso de asociación o acuerdo. Por eso los iraníes se resisten ahora, porque saben que son 2 veces. Y no solo fueron engañados, sino que ya sabes, hubo un asesinato durante las negociaciones. Y no fue el asesinato de cualquiera, sino de su líder, y no de un líder cualquiera, sino del líder de los fieles. Los estadounidenses todavía no comprenden la magnitud de lo que significa que asesinen al líder de los fieles. Así que ya sabes, para Rusia esto es un trago difícil de aceptar. Putin puso mucho empeño en llegar a un acuerdo con Trump, en negociar con Trump, en misiones con Estados Unidos. Y ahora, por lo que veo en la opinión pública rusa, Putin está casi solo en su deseo de hablar sobre mejorar las relaciones ruso-estadounidenses. Nadie se toma eso en serio ya. Ha sido algo, ya sabes, Putin cree que controla Rusia. No es así. Ese es otro resultado increíble de esta crisis. No controla la opinión pública en Rusia. Es el único, quizá el único, que todavía quiere llegar a un acuerdo con Trump. El ejército no lo quiere, los asesores no lo quieren, Medvedev no lo quiere. Cualquiera a quien escuche solo tiene cosas negativas que decir sobre Trump. Así que eso coloca a Putin en una situación muy extraña. Sigue aferrado a Trump. Esa es la respuesta breve a tu pregunta. ¿Qué crees que hace que Putin quiera aferrarse a esta idea de una, bueno, diría una posibilidad muy vaga, teniendo en cuenta que estamos en 2026 y Trump ha estado en el cargo desde 2025? ¿Qué hace que Putin quiera mantener esta idea tan, diría, evanescente de posiblemente llegar a un acuerdo fiable con Trump? Porque cuando pienso en la estrategia de decapitación de Estados Unidos, ¿verdad? Siempre intentan eliminar eficazmente al liderazgo, lo que, por supuesto, les facilitaría hacer lo que quisieran, sembrar el caos e instalar a individuos que sirvan a sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que hace que Rusia crea que Estados Unidos no seguiría esa misma táctica en el caso de Rusia? Eso me parecería la conclusión lógica, dado que la decapitación de regímenes ha sido una táctica habitual en varios casos distintos. Tenemos Libia, tenemos Irán y, por supuesto, Venezuela. Entonces, ¿a qué se aferra realmente Putin aquí?
Sí, creo que es una gran pregunta y creo que tengo una respuesta. Pienso que desde el intento de asesinato de Putin, cuando unos drones no identificados volaron hacia su residencia y él presentó pruebas a Trump, y Trump dijo, no sabía nada al respecto, eso le mostró cosas muy importantes a Putin. Creo que su conclusión a partir de ese incidente fue que Trump no controla su propia administración. Este ataque probablemente fue llevado a cabo por ucranianos, sin duda con los británicos y quizá con la CIA. La razón por la que pienso que podría haber estado implicada la CIA es que la CIA se negó a reconocer las pruebas presentadas por los rusos, que incluían los datos de localización del objetivo. Simplemente lo descartaron diciendo, eso no es cosa nuestra, no sabemos nada al respecto. Pero sabían perfectamente en qué dirección voló, y voló exactamente hacia donde los rusos dijeron que lo hizo. En otras palabras, para mí esto es una prueba de que sabían lo que estaba ocurriendo, no sabían qué decir y fingieron no saberlo. Y eso significa que quizá Trump tampoco lo sabía. Y eso implica que Putin pudo haber pensado que él no controla su propia administración. Entonces, en ese caso, ¿por qué Putin lo impulsa? Precisamente por esa razón. Creo que se aferra a esta ficción de negociar con Trump y de crear una especie de espíritu de anclaje. Y no hay ningún espíritu. En realidad no se logró nada entonces. Pero la única justificación es dividir la alianza de la OTAN. Eso es todo. Ya sabes, es como solía decir Vladimir Lenin, las contradicciones entre las potencias imperialistas deben ser aprovechadas por el Estado ruso, el Estado soviético, y eso es lo que está haciendo. Mientras Trump contribuye a la discordia entre los países occidentales de la OTAN, los globalistas y los antiglobalistas, eso no es fin. Mientras él siga amenazando a la OTAN diciendo que es irrelevante, eso es estupendo para nosotros. Porque ¿cuál es la alternativa? La alternativa es un frente unido de todo Occidente contra Rusia. Bueno, eso no es bueno. Hay que aferrarse a cualquier ficción que exista mientras debilite el frente unido de todos esos Rutte, von der Leyen, Kallas y otros. Así que desde ese punto de vista tiene todo el sentido. Además, uno de los mayores logros de esa política del señor Putin es que no hubo ayuda estadounidense que llegara a Ucrania. Ninguna. Bueno, algo llegó a través de los europeos. Pero como repito en casi todos mis programas, los europeos no tienen dinero, ni armas, ni unidad, ni voluntad, ni organización para lograr nada. Europa está hecha un completo desastre, y ni siquiera pueden reunir 90.000 millones de dólares, que en realidad no es una gran cantidad de dinero comparada con el presupuesto militar estadounidense de 1 billón. Así que Europa no es un gran asunto en este momento, pero Estados Unidos sí lo es, al menos en el ámbito militar. Y desde ese punto de vista, lo que hace Putin tiene todo el sentido. Pero creo que él mismo no cree que vaya a conducir a nada. Ningún compromiso sobre Ucrania, ningún acuerdo. Y en ese sentido, Lena Petrova, Zelensky realmente está jugando a favor de Putin, porque Zelensky se niega a aceptar nada, lo cual es estupendo. Quiero decir, sería mucho peor si él estuviera de acuerdo, porque entonces tendrías que terminar la guerra y dejar 2/3 de Ucrania a Zelensky bajo el dominio banderista, lo cual no es bueno para Rusia. Además, no es bueno para Putin, porque según tengo entendido, al ejército ruso no le entusiasmaría ese tipo de final. Quieren continuar. Así que en ese sentido, Zelensky está ayudando a Putin a seguir con la farsa, como si todavía estuvieran negociando, mientras la ofensiva continúa. Avanza, lentamente, pero avanza. Y eso es perfecto para Putin, seguir con la farsa de las negociaciones, de mejorar las relaciones con Estados Unidos, bla, bla, bla. Pero todo el mundo sabe que esto ya no tiene relevancia. Es algo pasado. La relación entre Rusia e Irán es muy interesante. Es muy pragmática, ciertamente no ideológica.
Está claro que Rusia considera a Irán un socio importante, cuya seguridad contribuye en gran medida a la propia seguridad de Rusia a través de la región del Cáucaso. Ambos estados son miembros de los BRICS, por lo que están muy alineados en apoyar la visión de un marco internacional multipolar. Pero Irán y Rusia no tienen un acuerdo de defensa militar. Así que no sería justo esperar que acudiera en defensa de Irán militarmente. Además, Rusia no está interesada en una confrontación directa con Estados Unidos, ni con la OTAN en ese sentido. Así que cuando veo a algunos comentaristas decir, bueno, Rusia está ayudando directamente en esta guerra, creo que eso probablemente sea una exageración o un deseo más que una realidad, porque está claro que Irán tiene derecho a defenderse. Y la mayoría de los que observan esta guerra entienden que el agresor, esta fue una agresión no provocada por parte de Estados Unidos e Israel. Entonces, en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ¿cómo define Rusia sus intereses fundamentales? Sí, yo iría incluso más lejos que tú. Diría abiertamente que la defensa de Irán es el interés fundamental de Rusia. En términos de defensa, es decir, de intereses estratégicos, Rusia no puede permitirse una derrota en lo que respecta a Irán, hasta el punto de que podría llegar a unirse oficialmente a la guerra si Irán estuviera perdiendo. Pero no está perdiendo, y no hay indicios de que vaya a hacerlo. Déjame explicar por qué esta es, sin duda, la zona más importante desde el punto de vista geográfico, en términos de geopolítica, más importante que Ucrania, por ejemplo. Porque Irán tiene acceso al Océano Índico, y hay un ferrocarril, que creo está casi terminado, que va desde la frontera azerbaiyana hasta el Océano Índico, y Azerbaiyán no puede hacer nada al respecto. Si hace cualquier movimiento brusco contra Irán o Rusia, Aliyev caería. Y eso es precisamente lo que pasa, y él lo entiende muy bien. Pero incluso si ya sabes, Azerbaiyán dejara de existir, hay un ferry que va desde Astrakán hasta los puertos iraníes en el Caspio. Desde allí, cualquier mercancía, militar, civil, lo que sea, puede ir a los puertos, y desde allí a África, Indonesia, Tailandia, China, a donde se quiera. Y en alta mar no está bajo el control de nadie, excepto de Rusia e Irán. Ahora bien, es crucial para Rusia, porque el mar Báltico puede ser resuelto por los países de la OTAN, y Rusia puede utilizar con barcos militares, pero económicamente no viable. Es simplemente demasiado caro. Ahora, Turquía puede, no lo hizo y probablemente no lo haría, pero puede bloquear el acceso de Rusia al Mediterráneo. Y el propio Mediterráneo es un lago del que hay que salir o bien por Gibraltar o bien por Suez. Así que el acceso al Océano Índico es fantástico porque le da a Rusia acceso a las rutas comerciales. Ahora bien, por supuesto, Rusia tiene acceso desde Vladivostok, lo cual está bien, y desde Murmansk. Pero no hay rutas comerciales desde Murmansk. Hay que dar la vuelta a medio mundo. En cambio, estos puertos tienen acceso directo a todos los mercados de África y de Asia, donde ahora se concentra el comercio principal. Por eso creo que es fundamental. Esa es solo la parte puramente económica del asunto. Pero aparte de eso, Irán es importante por su pertenencia a los BRICS. También es un país sometido a sanciones occidentales, un país con un enorme potencial en cuanto a su mercado interno, lo cual resulta muy interesante para las empresas chinas y rusas marginadas por Occidente. Y desperdiciaron su oportunidad en 2015 con el Tratado de Control Nuclear. Así que, en todos estos aspectos, es muy, muy importante. Y los rusos, ahora bien, esta es la política rusa. Oficialmente, dicen que no proporcionan inteligencia militar. Pero lo que dijo Lavrov el otro día fue que todo el mundo sabe dónde están las instalaciones estadounidenses.
No necesitan nuestra inteligencia para alcanzar esos objetivos. En cuanto a la ayuda militar, Lavrov dijo que sí les proporcionamos apoyo militar porque tenemos cooperación militar. Ellos nos suministraron drones, fueron los primeros en desarrollarlos, y nosotros también les proporcionamos drones y otros equipos. No hay nada de malo en eso, porque Estados Unidos suministra misiles a Ucrania, a la OTAN y a todos los participantes en el conflicto actual, incluidos Israel y los estados del Golfo. Entonces, ¿cuál es el problema? Vosotros les suministráis, nosotros suministramos a quien queramos. Esa es la posición oficial. Rusia sí ayuda, pero no regalando cosas, sino vendiendo su material militar. Ahora sobre el S-400, he visto informes contradictorios. Algunas personas dicen que no se ha entregado, otras dicen que sí. Y es algo muy importante, especialmente si Rusia espera una ofensiva masiva que podría estar en preparación. Son inútiles contra los drones son como mosquitos. Pero si hay misiles de largo alcance dirigidos hacia Irán, el S-400 es esencial. Es mucho más barato que los misiles Patriot y muy eficaz. Así que no lo sabemos. Nadie lo sabe. Depende de a quién escuches. El Financial Times dice que sí. La posición oficial rusa es: no lo negamos ni lo confirmamos, sin comentarios. Así que ahí estamos en lo que respecta a la cuestión de la ayuda militar. Tengo curiosidad. Creo que todo el mundo está pendiente de lo que ocurra este fin de semana, o quizá la próxima semana, en relación con el despliegue de los marines estadounidenses y la posible invasión terrestre de la isla de Kark u otras zonas de esa región. ¿Cuáles crees que serían las líneas rojas que podrían obligar a Rusia a escalar, a aumentar su apoyo y quizá pasar a esta nueva fase de apoyo militar directo a Irán? Bueno, esta cuestión tiene mucho que ver con otro asunto que creo mencionaste hace algún tiempo, y es la política rusa hacia los estados del Golfo. Por supuesto, están implicados y es algo muy complicado. Es realmente como la diplomacia oriental, donde todo es tan delicado y está tan entrelazado. Así que intentemos aclararlo. Rusia mantiene muy buenas relaciones con los estados del Golfo, especialmente con los Emiratos. El emir de Bahrein visitó Rusia recientemente y, por supuesto, también tienen buenos lazos con Arabia Saudí, con todos ellos, en realidad. Ahora bien, ¿qué significa buenas relaciones? Significa que son miembros de la OPEP Plus y que tienen intereses económicos comunes. Y el interés económico común es el precio del petróleo y el comercio fluido de este recurso, que todos quieren mantener a un cierto nivel, ni demasiado barato ni demasiado caro, para poder beneficiarse de él. Algo similar ocurrió con el gas. Fueron Qatar y Rusia quienes fundaron una organización de países exportadores de gas, y son los dos más importantes. Aparte de Estados Unidos, estos son los tres mayores productores del mundo. Así que Qatar, Rusia e Irán están todo en este juego. Lo que a rusos les gustaría realmente es que se superara la disputa entre los estados del Golfo e Irán. Y en ese sentido, imaginemos sus conversaciones. Si los rusos les están diciendo a los iraníes, no les ataquéis demasiado fuerte porque estamos en este negocio juntos, probablemente los iraníes respondan: nos encantaría, pero no es contra ellos. No tenemos nada contra ellos. Son los estadounidenses. Así que echen a los estadounidenses y entonces podremos hacer negocios como siempre. A eso, los rusos probablemente digan que les encantaría, pero que no pueden, porque no tienen presencia militar allí y dependen de cuestiones bancarias, de inversión y todo eso. Es un proceso largo. Eso significa, creo, que la política rusa consiste en reconciliarlos y encontrar algún tipo de solución mutuamente aceptable, lo cual es difícil de lograr porque hay una guerra en curso. Y lo único que los iraníes aceptarían sería la destrucción total de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio.
Pero en secreto, en el fondo, a los rusos también les encantaría eso. Quiero decir, lo acogerían con los brazos abiertos si se eliminaran las bases militares estadounidenses de Oriente Medio. Ahora bien, lo que hace que la cuestión sea aún más complicada es que los rusos también mantienen buenas relaciones con Israel, aunque no sean estratégicas. No es una relación estratégica. Saben que Israel está bajo la influencia de Estados Unidos y que la influencia rusa allí es nula. Solo existe a nivel humanitario porque ya sabes, aproximadamente la mitad o quizá más de la mitad de la población israelí es de origen de Europa del Este. Así que esas son como su gente, como dijo el propio Putin, unos 2 millones de judíos soviéticos. En un plano humanitario, los rusos no querrían que Israel fuera aniquilado. Quiero decir, lo peor sería un intercambio nuclear, por ejemplo. No quieren eso. No quieren que Israel sufra por la gente, las familias, la herencia común. Pero por otro lado entienden que fue Israel quien empezó. Es Israel quien actúa como un gángster salvaje en el vecindario. Y en todas sus declaraciones públicas los rusos dicen que Israel es el agresor, que Palestina debe tener sus derechos y que debe haber una solución de 2 estados. Así que están firmemente en el campo de los críticos de Israel. Así que hasta ahora, básicamente están observando y están absolutamente asombrados al ver la fuerza militar de Irán y el tipo de esfuerzo que han puesto en la planificación y el desarrollo de estos misiles, y ya sabes, la preparación tan minuciosa para esta guerra. Pero en un escenario ideal, lo que les gustaría ver como resultado de la guerra es una presencia estadounidense reducida. Eliminar la presencia militar, reducir la presencia económica y restablecer una especie de cooperación conjunta de la OPEP Plus y los BRICS Plus, que son muy activos en esta zona. Y una última cosa que quiero decir, Lena, porque estoy seguro de que eres consciente de ello, ya que sigues la economía. Antes de que comenzara la guerra, hice esta investigación. Si observas el comercio de los estados del Golfo con Estados Unidos y su comercio con China y Asia, el comercio con Asia es mayor, ya desplazado al comercio con Estados Unidos. En otras palabras, Asia se está convirtiendo en una especie de gigante y de imán económico. Y los estados del Golfo, incluso ahora, incluso hoy, envían la mayor parte del petróleo del estrecho de Hormuz a Asia, no a Europa ni a Estados Unidos. Así que es natural que este tipo de disputa local se resuelva para que todos puedan volver a centrarse en Asia, comerciar en yuanes y permitir que los BRICS desarrollen su propio sistema de pagos mientras la influencia estadounidense se reduce. Así que creo que esos son los objetivos a largo plazo de Rusia. Un movimiento hacia la paz y un Oriente Medio dominado por los BRICS en lugar de por Estados Unidos. Exacto. Me parece muy interesante porque acabo de leer un artículo esta mañana que decía, e incluiré una captura de pantalla cuando edite la entrevista, que 13 bases estadounidenses en Oriente Medio son ahora inhabitables. Así que parece que los estados del Golfo tendrán que tomar una decisión. Si quieren reconstruirlas y continuar con esas bases, que han resultado ser más una carga que un activo, o si prefieren rediseñar su enfoque de la arquitectura de seguridad y quizá tener en cuenta estos acontecimientos recientes para decirles realmente a los estadounidenses, tenéis que iros, y nosotros trabajaremos con nuestros vecinos para establecer un marco de seguridad que funcione para nosotros y no suponga una carga tan grande. Así que es muy interesante ver qué sucederá una vez que termine esta guerra. Y por supuesto, cuando se trata de Israel, creo que Israel desempeñaría un interesante ser también en el posible proceso de reconciliación, porque Rusia tiene una relación muy larga. Tras la Segunda Guerra Mundial, la creación del Estado de Israel dentro de la historia de Palestina. Y el presidente Putin ha señalado
que hay alrededor de 2 millones de personas en Israel, que son inmigrantes o hijos de inmigrantes de la antigua URSS, y que hablan ruso. Así que existe ese trasfondo histórico que es muy importante en las relaciones entre Rusia e Israel. Pero ¿crees que, dado el precedente de Israel saboteando conversaciones de paz y atacando a negociadores, lo han hecho varias veces ya, hay una alta probabilidad de que Israel intente sabotear cualquier proceso de reconciliación entre los estados del Golfo e Irán, una vez que termine esta guerra? Sí, esta es una gran pregunta, pero no creo que sea una relevante, porque lo que está ocurriendo en Israel es una crisis interna. La sociedad israelí fue convencida por su propia propaganda de que eran una superpotencia, de que podían matar a todos sus enemigos, y Netanyahu siguió matando. Estaban en esa histeria de superaremos a todos y mataremos a todos porque América está con nosotros. Ahora bien, ya ha quedado demostrado que América está con nosotros. Ya no funciona. Es una nueva realidad. Y esto es muy interesante porque lo que los israelíes y los estadounidenses realmente pensaban de Irán era que era un país del tercer mundo sobre el que podían pasar por encima sin más. Simplemente los derribaremos y les quitaremos el petróleo y ya está. Ya sabes, es una especie de costumbre de las potencias occidentales tener esa actitud condescendiente y falta de respeto. Es lo mismo con Rusia, por cierto. Cuando von der Leyen dijo que los rusos usan frigoríficos para sacar chips para sus tanques, o cuando Obama dijo que Rusia es una gasolinera disfrazada de país, es el mismo tipo de actitud arrogante, occidental y condescendiente hacia los países no occidentales. Así que los israelíes pensaron que sería muy fácil, pero en su lugar lo que obtuvieron fueron misiles cayendo sobre Israel. Y aquí hay un punto muy importante que todo el mundo debe entender. Israel es vulnerable porque los israelíes son ricos y pueden simplemente recoger sus cosas e irse. Y si el caos continúa en Israel, millones pueden simplemente hacer las maletas e irse. Pueden marcharse en cualquier momento, a Francia, a cualquier país europeo. No tienen requisitos de visado. Pueden ir a Estados Unidos, a donde quieran. Y eso es fácil. Ahora bien, los iraníes no pueden ir a ninguna parte porque no tienen los pasaportes, no tienen el dinero y no son bienvenidos en ningún sitio. Los israelíes podrían llegar a Francia y al día siguiente serían indistinguibles de cualquier otra persona. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Así que si esto continúa y hay bombas explotando en la casa del vecino, ¿qué les impediría marcharse? Creo que son mucho más vulnerables. Y si se quedan, lo que querrían, obviamente, es la paz. Quiero decir, eso es natural para cualquier ser humano. Pero sería una paz en condiciones que no estuvieran dictadas por Israel diciéndole a todo el mundo lo que debe hacer. Podría ser un acuerdo. Si pierden, y pierden de forma contundente, lo que puedo imaginar que sucedería sería un control internacionalmente supervisado de los programas nucleares. Eso sería lo ideal para el mundo. La supervisión tanto de los programas nucleares israelíes como de los iraníes. En ese caso, todos podrían sentirse seguros sin amenazar a nadie, pero Israel tendría que admitir que posee armas nucleares, y estas deberían estar controladas bajo un tratado internacional, igual que las iraníes. Eso sí sería justo. Ahora bien, si llegarían a eso, este es el escenario optimista, el pesimista, lo terrible que podría suceder. Si Israel estuviera siendo destruido, podrían simplemente atacarlos con armas nucleares. Si no hubiera nada que perder, podrían decir, bueno, mataremos a todos los iraníes. Eso sería definitivamente el fin de Israel. En ese caso, los iraníes, aunque murieran millones en un holocausto nuclear, se asegurarían de que los israelíes también murieran. Y ese sería el peor desenlace para la región, para el mundo y para ambos países. Así que estos son los tipos de decisiones extremadamente difíciles en las que mucho depende de la habilidad. Y quizá incluso Putin podría desempeñar un papel importante aquí.
evitando que la situación escale hasta ese punto. Sí, estoy de acuerdo. Creo que ese es un punto muy importante, que Rusia tiene el potencial de ser un mediador y una especie de intermediario de paz en este proceso. Con suerte veremos más de eso materializándose a medida que decida participar en la mediación y en los acuerdos de paz. Pero eso, por supuesto, está por verse. Todo parece muy cambiante y se está desarrollando muy rápidamente. Muchos críticos acusan ahora a Moscú de beneficiarse de la guerra de Irán debido al aumento de los costes energéticos. Dr. Brovkin, ¿hasta qué punto cree usted que Rusia se beneficia de los precios más altos del petróleo, que básicamente son consecuencia del conflicto? ¿Y cómo influye este beneficio financiero y la ventaja que le otorga en la posición de Rusia a la hora de apoyar a Irán? Sí, por supuesto, se están beneficiando. Y este beneficio llega justo a tiempo, porque 2025 fue un año difícil para Rusia. Tiene mucho que ver con la política bancaria, cuando decidieron combatir la inflación, y eso ralentizó el crecimiento económico. Fue solo del 1%, ahora quieren volver al 4 o 5%. Los gastos de guerra son muy altos, así que es muy bien recibido que estén ganando más dinero. Pero aún más importante para Rusia a largo plazo, como explicó Putin, es que una vez que te estableces en nuevos mercados, puedes permanecer allí. Y lo que resulta beneficioso para Rusia es que, con un 20% menos de petróleo y gas procedentes del Golfo, ese 20% del mercado asiático queda disponible para que Rusia lo ocupe. Rusia tuvo la capacidad de aumentar rápidamente porque se le prohibió el acceso a sus mercados en Europa y en otros lugares, y debido al acoso a los petroleros en el Báltico y el Atlántico. Así que ahora podían decir adiós, tal como Putin dijo abiertamente. Dijo, ya no nos importa si nos imponen más sanciones. Iremos a nuevos mercados, y es mucho más ventajoso para nosotros cambiar a los mercados asiáticos. Desde ese punto de vista, son economías en crecimiento. Todas necesitan más petróleo y gas, y esa es la dirección. Además, a largo plazo, parece que para el desarrollo de la economía, o como se dice, los mercados emergentes de Tailandia y Singapur, esto es estupendo porque tienen un enorme capital. Esto es lo que quería decir, Lena, muy importante. Pepe Escobar dice que en las últimas semanas, como él mismo lo expresó, hay un tsunami de capital que se está trasladando de Dubái y Abu Dhabi a Singapur, Bangkok y Hong Kong. Eso significa que lo que gana Rusia es una minucia comparado con lo que gana China y con los beneficios que están obteniendo los jóvenes tigres o tigres asiáticos. Esto podría ser un cambio histórico de riqueza y capital desde Oriente Medio hacia el Lejano Oriente, lo que no hace sino fortalecer sus mercados de capitales y sus sistemas bancarios seguros. Y eso, una vez más, está contribuyendo a la transición del dólar al yuan. Así que creo que son excelentes noticias para China y para Asia. Viéndolo desde una perspectiva histórica, bien podría ser que dentro de 10 o 20 años la gente mire atrás hacia 2026 y diga, ese fue el año en que Estados Unidos empezó a retirarse de los mercados mundiales. Porque incluso antes de la guerra había más comercio con Asia que con Estados Unidos. Y el error histórico que cometió América, me parece a mí, ya que me gusta analizarlo desde una perspectiva histórica, fue que abordaron Oriente Medio en términos de poder militar. No recuerdo quién lo dijo, pero uno de los presidentes estadounidenses dijo una vez, el negocio de América es el negocio. Si los estadounidenses se hubieran limitado a los negocios, es decir, a invertir, ganar dinero y desarrollar la industria, les habría ido bien y habrían sido muy competitivos porque saben cómo hacerlo en comparación con otros países. Pero luego,
Ya sabes, Bush y toda esa gente loca de principios de los 2000 tomaron la decisión de hacerlo por la vía militar. Oh, van a apoderarse de Irak, van a apoderarse de Afganistán, van a apoderarse de esto y de aquello. Y Trump también adoptó esa actitud, apoderándose de esto y amenazando con aquello. Ese es el enfoque equivocado. Este enfoque lleva a Estados Unidos al aislamiento y bueno, no diría a la destrucción, pero sí a un debilitamiento de su posición mundial. Y eso es completamente obra suya. Nadie se lo está haciendo, se lo están haciendo a sí mismos. En ese sentido, esto puede ser un cambio histórico. Ahora bien, mira, en el siglo XIX, toda esta zona estaba gobernada y administrada bajo el Imperio Británico. El Imperio Británico controlaba todo el Océano Índico, todo en África, todo en Asia. Cada país formaba parte del Imperio Británico. Luego decayó y Estados Unidos lo reemplazó. Pues bien, quizá ahora estemos presenciando el declive de Estados Unidos y de Occidente en general, y el ascenso de Asia, que no está controlada por ninguna entidad occidental en absoluto. Fascinante. Creo que eso probablemente merezca un video completo por sí solo. Pero quizá para la última pregunta de hoy, me gustaría volver al principio de nuestra conversación, cuando nos centramos en el aspecto de seguridad de la guerra de Irán para Rusia. Rusia es un país muy diverso. Tiene, por supuesto, creyentes cristianos ortodoxos y también tiene musulmanes. Alrededor del 10 al 15% de la población rusa, aproximadamente entre 14 y 20 millones de personas. Cuando pienso en eso, siempre me viene a la mente el Cáucaso, porque es una región muy importante y muy singular. Es una región conocida por ser bastante inestable desde el punto de vista de la seguridad, y esa historia se remonta a los tiempos del Imperio Ruso. Y por supuesto, más recientemente hubo 2 guerras en Chechenia, que es un tema fascinante en sí mismo. Así que, supongamos, aunque no creo que ese sea el resultado, si pensamos en el peor de los casos, si Israel y Estados Unidos logran alcanzar, parcial o totalmente, su objetivo de desestabilizar Irán y posiblemente fragmentarlo o desintegrarlo, que es su propósito, sabemos lo que ocurriría en la región en general. Se produciría una catástrofe humanitaria, por supuesto, porque Irán es un país de 90 millones de habitantes. Y también daría lugar a un vacío de poder que probablemente alimentaría el extremismo religioso, el cual podría extenderse a los países vecinos, especialmente a estados como Tayikistán y otros de esa zona. Así que, en cuanto a los riesgos asociados con la desestabilización del Cáucaso e Irán, y la expansión del extremismo religioso, que, por supuesto, también podría afectar a Rusia, dado que tiene una gran población musulmana, ¿cree usted que cuanto mayores sean las amenazas para Irán, más consideraría Rusia implicarse y participar militarmente para evitar el colapso de Irán? Sí, permíteme abordar la primera parte de tu pregunta, que es el tema del Islam, el extremismo islámico y todo eso. Creo que se trata de una proyección. Es un miedo de Europa Occidental que no tiene nada que ver con Rusia, porque en Rusia, el único país cristiano donde existen excelentes relaciones entre musulmanes, cristianos y también judíos, aunque eso pueda parecer extraño a algunas personas, conviene recordar que en los países musulmanes, cristianos y judíos convivieron durante siglos sin problemas. Había, ya sabes, un gran grado de tolerancia, algo que no se podía decir de los países cristianos como España, con su Inquisición y todo eso. Así que en los países musulmanes es normal que existan comunidades religiosas. La única diferencia era que los cristianos pagaban más impuestos. A lo largo de los siglos, simplemente vivieron unos junto a otros y no hubo ningún problema. Lo mismo ocurrió en Rusia. Ya sabes, no hay fricción alguna. Quiero decir, todo esto es una especie de invención francesa.
un miedo a los musulmanes por parte de los británicos y los franceses. Así que eso es una cosa. Por lo tanto, no hay absolutamente ningún temor a ningún extremismo religioso. Chechenia no fue un conflicto religioso. Fue un conflicto de un movimiento secesionista de una pequeña república. Algo que ocurre de vez en cuando en cualquier lugar, como en Cataluña, Escocia o Irlanda, o en muchos otros lugares de Europa. Así que eso es una cosa. Otra cosa que quiero decir sobre el tema religioso es que me parece que todo este espantajo del fundamentalismo islámico es en realidad una invención de ciertos círculos en Europa que temen la inmigración y la llegada de personas musulmanas a esos países. Diré algo poco ortodoxo, que probablemente a muchos no les gustará. Pero creo que los recién llegados musulmanes a Europa desempeñan en realidad un papel positivo, porque son personas que, por una vez, son religiosas. Realmente creen en Dios. Y eso es estupendo, porque es mucho mejor que crean en Dios y tengan familias sólidas que esos ateos progresistas depravados que ahora controlan los medios de comunicación de masas en los países occidentales. Mass media in Western countries. In fact, they're strengthening the moral solidity. De hecho, están reforzando la solidez moral de Francia y de otros países de Europa del Este, porque realmente temen a Dios, porque respetan a Dios, porque tienen moral y porque respetan a sus esposas e hijos y quieren tener familias normales. Desde ese punto de vista no hay absolutamente ningún daño en que los musulmanes vengan a Rusia, a Francia o a cualquier otro lugar. Eso es lo que pienso sobre este asunto. Ahora, en cuanto a Irán, permíteme ser muy claro. Según tengo entendido, Rusia y China no permitirán que Irán sea derrotado y fragmentado, simplemente porque saben perfectamente que si eso ocurre, entonces el señor Trump vendrá un día y dirá, voy a ser el zar de Rusia y voy a ser el emperador de China. And I'm going to be the emperor of China. I mean, you could expect him. He already wants to be a pope. Quiero decir, podrías esperarlo de él. Ya quiere ser el papa, el ayatolá y lo que sea. Así que quiero decir, se dan cuenta de que Irán tiene que mantenerse y sobrevivir. Ahora están en un segundo plano, pero si llegara a haber una amenaza real de desintegración en Irán, no descartaría la posibilidad de que enviaran tropas. Harían todo lo posible por estabilizar la situación. Y olvídalo, hay precedentes. Cuando los estadounidenses estaban ganando en Corea, los chinos simplemente movilizaron 1 millón de soldados y salvaron a Corea del Norte de, ya sabes, el general MacArthur. Sí, así que eso es lo que podría pasar. No creo que permitieran que se desintegrara. Es algo totalmente fuera de cuestión. Es demasiado importante para ellos. Dr. Brovkin, siempre es un placer escuchar sus ideas y su experiencia, y siempre es un gusto conectar con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, siempre es un placer. Thank you.